queridos hijos, en la primera lectura hemos abierto el libro del Eclesiástico, el Siráside, capítulo 47, versos del 2 al 13. El libro del Eclesiástico pertenece a los libros que se llaman de sabiduría. No son historias. No hay nada en la Sagrada Escritura que sea historia como nosotros la entendemos, aunque sí historia de salvación. Y estos libros de sabiduría servían básicamente de libros de texto para educar a la clase dirigente prácticamente en todo el Medio Oriente, no solo en Israel. ¿Y por qué para ellos? Pues eran los que tenían una educación más depurada y se les instruía básicamente para gobernar bien, escuela de gobernantes. Y en este fragmento que hemos escuchado, recoge el personaje David y el personaje Salomón y los ponen como ejemplo a los estudiantes, ejemplo al pueblo, y hay muchísimas cosas de acá que son ejemplo también para nosotros. ¿Y cuál es uno de los mensajes centrales que tienen que informarnos a nosotros y ayudarnos en nuestro crecimiento, en nuestra vida? Pues miren, hay que conocer nuestras raíces. Hablando de la familia, en un Congreso Mundial de la Familia, antes de la muerte del Papa Juan Pablo II, estudiaron el papel de los abuelitos en la familia. Y los abuelitos, decía, entre otras cosas, tienen la función de darle esta visión de quién es la familia. ¿Cómo aprende uno quiénes son los bisabuelos, los tatarabuelos, los tíos abuelos, los primos que vienen, sino de los abuelitos, porque lo vivieron? ¿De dónde aprende uno cómo era el papá y la mamá cuando eran pequeños? Posiblemente el papá y la mamá o se les olvidó, no tenían conciencia. Lo aprendemos de los abuelitos. Le da a la familia, por decirlo así, la identidad propia familiar que los diferencia de otra familia. ¿De dónde aprendemos? Porque hay que aprenderlo. ¿A qué familias nuestra familia les debe agradecimiento perpetuo? Sino de los abuelitos, básicamente. Cuando la familia estaba mal y entonces recurrió y tal familia, fulano de tal nos ayudó y por lo tanto tendría que ser nuestro agradecimiento a esa familia que nos ayudó o al Señor y a sus descendientes. Padre, eso ya no se hace ahora, por desgracia, porque si no somos agradecidos, si no conocemos nuestras raíces, ¿a dónde vamos a ir? Y hay que transmitir, miren por dónde, no solo lo bueno de la familia, sino los errores para no repetirlo. Lo bueno para imitarlo, los errores para no repetirlos. Sirve también, déjenme decir, Nicaragua todavía es demasiado pequeña para que no surja alguien presumiendo de alguien y en la calle le tengan que abrir los ojos de ciertas realidades familiares. Padre, ¿qué está diciendo? Pues también es cierto. Hay personas que vienen de origen muy humilde y han llegado, no entro porque causa, a tener mucho dinero y piensan que pueden despreciar a otros, y es posible que les recuerden
cuando te morías de hambre, fue mi familia quien te ayudó. O peor aún, lo voy a decir en lenguaje nuestro de la calle, que me recuerden las colas de la familia. Y que le digan de qué presumir si el dinero que vos tenés o que tiene tu familia está mal hecho. Le dieron vuelta a fulano, a sultano y perencejo. Son cosas que aún sabemos. Padre, pero qué feo decirle a los descendientes hicimos tal trampa. No, porque en primer lugar, el propósito de la enmienda no solo es no lo vuelvo a hacer, sino tengo que enmendar este mal. ¿Y cuántas veces es posible que le toque a los nietos, a los bisnietos, arreglar un algo que hicieron sus antecesores? Padre, pero si el otro ya murió, sí, pero el efecto queda y hay que redimirlo. O si no, dejen de decirlo más sencillo. Y si no el antecesor, ¿cuándo va a salir del purgatorio? Padre, que yo le ofrezco misas, no. También hay que hacer obras de reparación concretas. Y si a alguien le hizo mal, ya saben lo que decía Zaqueo. Por lo menos 4 veces pan. Ahora podríamos decir en lenguaje jurídico, no solo el daño físico, sino el lucro cesante y el daño emergente. Padre, que eso no pasa. Puede pasar en otros países, pero no en Nicaragua. Yo le diría, de verdad, y de algunas cosas no me provoque la lengua, no lo sé todo de León, pero se sabe muchas cosas. Porque llegan incluso, yo me crié en Managua y llegan hasta Managua. Padre, y entonces, yo no puedo vivir engañado. Y si hay algo malo en mis antecedentes, tengo que conocerlo. Padre, pero eso es masoquismo, déjense de cuento. Hasta el médico, si es buen médico, cuando me atiende por primera vez, me pregunta no solo por las enfermedades que he tenido, sino por las enfermedades familiares. Ya alguien en su familia ha sido diabético, ya alguien en su familia, porque hay algo que incluso se hereda la predisposición. Cuanto más, reitero, cuando hay cosas que hay que rescatar, cosas malas que hay que redimir. Al mismo tiempo, no sé ahora, pero cuando yo estaba pequeño en la casa teníamos una clase familiar que era historia antigua, en que pasaba y si fulano de ahora te creído, recordarle tal y tal cosa. Tenemos que saber, digo, no solo quién somos, de dónde venimos, dónde vamos, sino quiénes son las personas con las cuales yo me estoy relacionando. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí. Porque hay una tendencia a repetir ciertos males. ¿Por qué? Porque es ley de vida. Padre, si hay cosas que pasaron hace muchísimo tiempo y ya nadie se acuerda y las hemos intentado ocultar, que nadie se dé cuenta. Miren, hace muchísimo más tiempo ocurrió el pecado original y todavía lo seguimos sufriendo. Y hace también bastante tiempo que ocurrió la redención, hace poco más de 2000 años, y la seguimos fructificando y aún no la gozamos a toda su plenitud. Conocer quiénes somos, de dónde venimos, de dónde vamos. No es una casualidad que el primer documento de nuestro segundo sínodo diocesano sea la identidad diocesana. Así como en la familia hay que conocer,
y las generaciones más jóvenes tienen todo el derecho a conocer. Incluso se han heredado obligaciones, y el que es agradecido, desde luego, tiene la bendición del Señor. La identidad diocesana, conocer la diócesis. Nos alegrábamos muchísimo porque a finales del año pasado algunas de las diócesis hijas de León cumplían sus primeros 100 años de existencia. Managua, Granada, Bluefields, hijas de León. Pero León, y tenemos que saberlo, nació el 26 de febrero del año del Señor de 1531 y el actual obispo es el número 50 que ha tenido esta diócesis. Padre, ¿eso es para presumir? No, es para conocer el origen. Y de alguna forma tenemos obligaciones como madre con las diócesis que han nacido de nosotros o que han nacido de las que nacieron de nosotros, aunque en este momento sean más grandes, más fuertes, haya cargos más importantes. Estoy pensando, ¿cómo no?, en Managua, que es arquidiócesis y hasta tiene 2 cardenales, pero somos la mamá de Managua. Y pienso, ¿cómo no pensarlo?, en Costa Rica. Costa Rica nació de la diócesis de León, toda entera, como iglesia, organización eclesial. Sería mal que en esta diócesis, al estudiar su propia historia, no reconocieran que su origen está precisamente en esta diócesis de León y por lo tanto con sus deberes de gratitud. Y es posible que haya alguna derivación del 4º mandamiento del Decálogo. Padre, pero si es que se hace así, así es como lo tenemos que hacer. Y cuando no lo hacemos, no hacemos las cosas como Dios manda y como Dios quiere. Pues bien, nos pone ejemplo de David, desde luego idealizado un poco, nos dice lo bueno, no recalca tanto lo malo, aunque lo sabemos. Pero al fin lo que nos dice, David siempre acudía al Señor. Hay detalles que nos pueden parecer hasta curiosos. Es el rey el que organiza el culto en Israel. Es él el que instaura a los salmistas. Y su hijo Salomón es el que construye el templo. Cuando algunos, déjenme decirlo con todas las palabras, hipócritamente se escandalizan, regreso a Nicaragua, de que un gobierno determinado ayude a la reparación, a la construcción de un templo, ¿de qué te escandalizas? Si el famoso templo de Jerusalén fue construido por el rey Salomón, ¿de qué te escandalizas? ¿De qué te escandalizas? Obligaciones especiales tiene, regreso a Nicaragua, nuestro gobierno, nuestro Estado, que tiene que cumplirlo a través del gobierno cuando los templos son patrimonios nacionales, más aún si son patrimonios de la humanidad como nuestra catedral. Por decirlo así, déjenme decirlo. ¿Y de qué vamos a presumir ante los otros pueblos? ¿Qué le vamos a presentar a los turistas? Pienso ahorita en León. ¿Qué le podemos presentar a alguien que viene de fuera, no necesariamente de fuera de Nicaragua? ¿Qué le podemos presentar de nuestra historia que va marcando nuestro crecimiento a lo largo de los años? La catedral, los templos, entre ellos tan chiquito pero lleno de historia, los templos. No tenemos muchos monumentos, habría que corregirlo en algún tiempo. Por desgracia, y déjenme decirlo, lo único que se le ofrece, o casi exclusivamente lo que se le ofrece a alguien que viene a León,
es guaro, sexo y droga. Y eso, en vez de construir un auténtico movimiento turístico que engrandece, que ayuda a la economía, degenera incluso la hortidumbre social de la ciudad, que tiene que sufrir esa clase de falso turismo. Primera lectura. Cosas para reflexionar creo que tenemos. Muchísimas cosas que reflexionar, que corregir, volver a centrar en la familia, en este año de la familia, de lo que hay que arreglar, las obligaciones que tenemos los mayores, de enseñarle a las nuevas generaciones, a los más chavalos, de dónde vienen, qué es lo que se ha sido. Sin mentir, y si hay cosas negativas, no es que nos sintamos orgullosos de ello, pero saber que si hay algo negativo hay que ofrecer buenas obras, actos de reparación por eso negativo en la historia de la propia familia y, claro, en la historia de la propia ciudad. Padre, pero esos que fueron los del partido no sé cuánto, pero lo sufrió la ciudad, y por lo tanto nuestra corresponsabilidad es que también los partidos políticos puedan salvarse y puedan transformarse, puedan convertirse. En el bellísimo Evangelio de hoy hay muchísimos temas para reflexionar. En primer lugar, para los que se quejan tanto de los chismes que recorren León a lo largo y a lo ancho, que por cierto no es la ciudad más chismosa de Nicaragua, de los males que hay. Tener presente que ya Israel, y en concreto Jerusalén, era un nido de chismes, de rumores, y le llegan a decir al rey que Jesús es Juan el Bautista resucitado, y comienzan los rumores, y lo que no hace el rey es confirmarlo. ¿Qué le hubiera costado a Herodes mandar una embajada y preguntarle a Jesús quién son? ¿Qué nos costaría a nosotros cuando, cayendo ya en un pecado, prestamos nuestros oídos para escuchar chismes? ¿Qué nos costaría preguntar qué hay de cierto en eso, pero no preguntarle al que no sabe, sino preguntarle a los actores? Padre, ¿y cómo le voy a ir a preguntar? Es más correcto preguntarle, de vos andan diciendo tal cosa que me decís, que prestarle mis oídos a escuchar chismes que ya cometo alguna clase de pecado. Y claro, si le doy credibilidad al chisme, no solo propicio la creación de chismosos, sino que me estoy infeccionando de chismes. Estoy bebiendo de fuentes no puras. Ahora que hay una campaña para los alimentos vencidos y los alimentos podridos, y está muy bien, ojalá sea permanente, nosotros tendríamos que asegurar que la información que recibimos sea de fuente autorizada, que nos transmitan la verdad real. Y si tenemos dudas, preguntarle al autor. Ay, ¿cómo le voy a preguntar? Es más fácil, más digno preguntarle que repetir lo que te dijeron, y algunas veces corregido y aumentado. No sea, hablábamos de las herencias, de lo nefasto de alguna familia, que alguna familia herede el ser chismosa. ¡Ey! Si hay predisposición a la diabetes cuando hay en mi familia, ¿y por qué no predisposición al chisme?
Tendríamos que saberlo para hacer bien nuestro examen de conciencia, irlo mejorando nuestro arrepentimiento y nuestra confesión. Y nos cuenta Marcos esta historia. Y uno tendría que decir, ¿cómo fue tan cobarde? Herodes. Y hay muchos Herodes a nuestro alrededor. A Herodes le gustaba escuchar a Juan, aunque lo desconcertaba, pero no se convertía. Y Juan, miren por dónde, qué imprudente, que decía en público, al rey le decía en público, no te es lícito estar casado con la esposa de tu hermano. Y le aconsejaban tantas veces que se moderara, que le iba a pasar, que iban a tomar represalias, pero el Espíritu del Señor en Juan lo hacía pronunciar la verdad, no para que se avergonzara a Herodes, sino para que recapacitara, se convirtiera y arreglara su situación. La verdad. Digamos algunas verdades que están siendo enturbiadas a nivel mundial. El matrimonio es una institución entre un solo varón y una sola mujer. Un solo varón y una sola mujer hasta que la muerte los separe. ¿Que hay que prepararse a él? Sí. ¿Que hay que escoger? Sí. El divorcio es un mal. De hecho, nadie se divorcia porque se quiere. Se divorcia cuando se ha dado cuenta que no fue cuidadoso, que no fue cuidadosa al escoger al esposo. Padre, ¿y entonces es mejor no casarse? No. No. ¿Cómo van a vivir de querida o de querido, amancebado? No. Y si hay hijos, saben que le transmiten males muy graves. No lo determinan, pero le transmiten males muy graves. Padre, usted está exagerando, ¿de verdad? Recuerden que San Martín de Porres no pudo ser aceptado entre los dominicos a clérigo porque no era hijo de matrimonio. Lo sabemos todos. Padre, ¿qué es lo mejor para un hijo? No solo que sea querido, sino que nazca en una pareja estable, bien formada, bendecida por el sacramento del matrimonio. Padre, ¿es lo mismo casarse que no casarse? No. No. Y ojalá que nos perviertan la conciencia y la se entienden equivocada, corregirla. Y quien no lo hizo a tiempo, más vale tarde que nunca que arregle su situación. Padre, pero el Papa ahorita acaba de exhortar de que no se excluya a los divorciados de la Iglesia. No están excluidos. Lo que pasa es que se escapan de la norma de la Iglesia y por lo tanto están privados de una serie de cosas, mientras no corrijan su situación. Padre, eso es discriminación. ¿Por qué? Todos sabemos que nadie puede acercarse a comulgar si está en pecado mortal y no es discriminación. Ya nos decía Pablo en su momento que algunos se acercan indignamente a la cena del Señor. Y déjenme omitir los nombres, pero todos conocemos aquella escena real de la parroquia del Perpetuo Socorro de Managua antes del terremoto, cuando se encontraron dos señoras, una que iba a comulgar, otra que regresaba de comulgar, y la que iba a comulgar le dijo a la otra: vos ni que te comas todo el copón te sirve, si no hay un cambio profundo.
omito decir los nombres, ¿verdad? Pero la escena la conocemos. Y estaba muy pequeño todavía. Y no puedo decir que la que le protesta a la otra no tuviera algo de razón. Es cierto, de lo interno Dios lo sabe, pero lo que se veía hacia afuera, pues sí. ¿Qué más nos dice esta lectura como enseñanza? En primer lugar, cuidado con andar haciendo promesas. Es doctrina de nuestra iglesia que nadie debe hacer una promesa, ni al Señor ni a nadie. Hablamos de promesas sin permiso de su director espiritual o de su confesor. No sea que en un momento de euforia, llevado por esta, prometa algo que después no pueda cumplir. Cierto que el confesor nos puede cambiar la promesa, cierto, pero es muchísimo mejor pedir permiso primero, consultar con la mente fresca, no con las emociones y lo... ¿Qué más nos enseña esta lectura? Lo siento por la feminista. El papel que podría ser casi divino de la mamá o que puede ser demoníaco de la mamá con respecto a los hijos. En este caso, la hija es mal aconsejada por la mamá. Pedirle que te regale en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué consejo más perverso? Demoníaco. Padre, pero es que eso no se da. De verdad, déjenme recordar algunos de los consejos perversos que algunas mamás le dicen a los hijos, a las hijas. Si alguien se molesta, lo siento mucho. Y al que se le caiga, que le pique, que se rasque. Viene el consejo perverso de meterse de querida con el patrón, con el jefe. Lo recogemos en una canción popular. ¿No es cierto? La mamá que le insiste a la hija que sea viva, que engatuse, que enamore al jefe, al patrón y se meta de querida con él, que tenga relaciones sexuales con él. Por desgracia, estos consejos se siguen dando. Consejo perverso, normalmente de las mamás, a las hijas: si lo querés amarrar, que te ponga una panza, o que crea que la panza que tenés es tuya. Padre, esto no se da de verdad. La primera lectura mencionaba a David, saben la salvajada para ocultar de que él había embarazado a aquella señora. No hay nada nuevo sobre el mundo, hay cosas perversas. La perversidad que algunas veces le dan las mamás a las hijas, de que eso de la virginidad ya es otro tiempo, que goce su juventud, que tenga indiscriminadamente relaciones con quien le parezca, pero que escoja a los que tienen más reales, porque sí. Se hace el negocio de la familia. Se sigue dando y no podemos tapar el sol con un dedo. ¿Y qué tendría que aconsejar la mamá a la hija? Ayer teníamos precisamente la escena de David antes de morir, que llama a Salomón, y lo que le aconseja es que sea fiel al Señor. La fidelidad al Señor.
la pureza de las costumbres. Te haga caso o no te haga caso es otra cosa, pero salvar tu responsabilidad. ¿Y cuántas veces es la mamá o el papá que le da el perverso consejo al hijo, a la hija, que oculte la sanganada que ha hecho o que se aproveche del cargo donde está y que robe? ¿Cómo no insistir en el valor de la propia palabra y de asumir las consecuencias de los propios errores? ¿Cómo no aconsejarle que si metió la de andar, que pida perdón? Que lo reconozca y que pida perdón. Padre, y es que se lo van a meter preso, ¿no? Padre, es que, ¿cómo le van a aconsejar algo perverso? La mentira no viene de Dios, viene del Padre de la mentira. ¿Cómo, aconsejando al hijo y a la hija, lo tira a los brazos del demonio? Padre, es que, pues sí. ¿Cuántas veces el quédate callado y que lo pague otro? Queridos hijos, solo algunas cosas ejemplarizadas, digo, de algunas que incluso recogen nuestros cantos folclóricos, poniendo de relieve las cosas malas que hay, muy clavadas en nuestra cultura, o en algunas expresiones. ¿Cómo no aconsejarle al hijo, a la hija, la fidelidad a Dios, la perseverancia en el servicio a la iglesia? Padre, así lo pone muy difícil, más difícil habría que ponerlo. Pero queridos hijos, lo que no se asume, lo que no se reconoce, ¿cuándo lo vamos a redimir? Y si algunas veces tendremos que hacer especie de examen de conciencia general, público, de las cosas que están por ahí. ¿O ustedes piensan que los ladrones no tienen papá y no tienen mamá? Y no tendrían que darse cuenta que cuando el hijo o la hija comenzó a robar, de jalarle las orejas y decirle eso no se hace. O piensan que los narcotraficantes no tienen papá y mamá. Y cuando el papá y la mamá se da cuenta, sí que tienen la obligación de corregirlo y decirle eso no se hace. ¿O ustedes creen que los tramposos, los ladrones, no tienen papá y mamá? Tienen la obligación grave de corregirlo. Te hagan caso o no te hagan caso es otra cosa, sino de convertir en cómplice o encubridor. Y no me estoy refiriendo únicamente a las leyes de la nación, me refiero a algo más grave que a las leyes de Dios. A las leyes de Dios. Y cómo gozan algunas mamás, degeneradas desde luego, con la sinvergüenzada del hijo de la hija. Padre, eso no se da en León, mire, no cerremos, hagámoslo de la virtud. Sí se da. Gracias a Dios no es generalizado, pero son males que tenemos que extirpar. Es lepra que corroe a la sociedad, cáncer que crece y va contagiando para todos lados. O si quieren, ahora habrá que decir, es como SIDA que está contagiando a nuestra sociedad. Hay que corregirlo. Reitero, no para avergonzar a nadie. Lo que no se asume, lo que no se acepta, no se redime. Padre, entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque el hijo, la hija ya está grande y yo no la mando. Desde luego que no la manda, por amor de Dios, por lo menos como Verón, pero como Santa Mónica. Llorarle al Señor para que se convierta. Llorarle al Señor. Avergonzarse
por las cosas que hace el hijo o la hija y ofrecer por lo menos las lágrimas. Pero después, si sabes que está robando, si sabes que está en el narcotráfico, no le aceptes el plasma y no le aceptes los regalos que sabes que son fruto de sangrada. Padre, pero es mi hijo. Razón de más por esforzarse para que pueda salvarse, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.